vamos a ver este videito que se llama ¿Qué es un lujo en España y normal en Paraguay? Este tema me llamó la atención porque estos amigos ya llevan bastante tiempo viviendo en Paraguay y también estuvieron en una temporada en España. Entonces digamos que tienen la vivencia en carne propia. Yo no conozco Paraguay, no conozco España, es más, nunca he salido de mi país. Aún así pues está llamativo el tema, la verdad. Ya saben, si quieren ver el video original completito sin interrupciones, sin que yo esté interrumpiendo, ahí está el link en la descripción para que vayan al video original y lo vean completo. Yo aquí voy a ir comentando y vamos descubriendo a ver de qué se trata. No se les olvide dejar su like. Si de casualidad están en la televisión, solo le dan para arriba y ahí dejan su like y continúan viendo el video. Entonces, a continuación, 12 cosas que en Paraguay son normales, pero que en España son un lujo. Empecemos. Creo que entre ellas va a estar la fruta, creo yo, porque creo que en España es mucho más cara la fruta que aquí. Bueno, aquí en Latinoamérica. Yo no estoy en Paraguay, aunque mi fondo parece que sí, pero es inteligencia artificial. No voy a estar yo sentado en un parque grabando, ¿verdad? En aquel video, amigos, los paraguayos nos funaron. A ver qué pasa ahora. Ojalá no sea tan controversial como el anterior, por favor. número 1, el De verdad. ¿Por qué? A mí hasta los comentarios que intentan ser como mala onda de Paraguay se me hacen como bien tiernos. Es que después de tanto tiempo en internet, y créanme, con la gente que yo he lidiado que es de mi país, la gente de mi país sí es muy cruel en los comentarios. Ya después cuando miras los comentarios de otras personas, pues decís, pues sí, a lo mejor no le gustó mi video, no le caigo bien, entendible. O a lo mejor no le gustó lo que dije, como que se entiende. Al menos los comentarios que yo me he topado de hate de Paraguay, que ha sido muy poco, no se me han hecho tan mala onda. Pero bueno, no sé también cómo les ha ido a ellos. el aire acondicionado. Y bueno, obviamente para nadie es un secreto que el servicio eléctrico Es que también España, en Paraguay, si no tenés aire acondicionado, te desmayás. Pero en Paraguay es prácticamente necesario. No es como que sea una opción. Si no tenés aire acondicionado en tu casa, probablemente sufras un poco. es un servicio demasiado caro. Y bueno, obviamente en verano, nosotros acá en Paraguay tenemos la dicha de poder usar el aire acondicionado sin ningún problema. Ojo, hay que saberlo usar, pero nunca se va a comparar con lo que costaría en España. Ok, y la segunda cosa que es un lujo en España, pero que en Paraguay es normal, y esto nos ayudaron uno de ustedes por ahí, lo colocó en los comentarios, es el tema de la carne de vacuno o lo que es lo mismo, un asado. Señores, acá Sí, la carne de res en algunos países suele ser bastante costosa. Y Paraguay tiene una de las mejores carnes, no solo en sabor, sino también en precio. Entonces, un verdadero lujo para otros países, pero en Paraguay, normal. el paraguayo le encanta hacer mucho asado y además se puede disfrutar de una de las mejores carnes de todo el mundo. Incluso hay exportación de carne por esto, porque es un producto nacional, digamos, es económico. Lo podemos disfrutar sin tener que gastar demasiado. Exactamente, sabemos que bueno, que acá es lo estrella y como tú lo... La proteína estrella. Exactamente, y como tú dijiste, pues son exportadores, incluso han ganado competencias. O sea, el hacer el asado acá en Paraguay es algo muy común. Acá realmente nosotros casi que todos los días escuchamos el extractor de nuestro acá del departamento porque prenden a cada rato porque hacen asado. O el vecino o arriba en la terraza. O sea, aquí el asado es que lo hacen como que para todo. De hecho, acá las viviendas, casi todas, por no decir todas, Exacto. tienen que tener un asador, un quincho, una parrillera, porque si no, o sea, eso para el paraguayo no existe una casa sin parrillera. Ok, esta también fue una sugerencia de uno de nuestros amigos y querido también de acá del canal, Walter. Saludos, un abrazo. Walter. Y él nos dijo sobre el mango. ¿Okay? El mango obviamente acá es una fruta que en su época de verdad que se pierde incluso. O sea, se pierde. Es una cuestión que tú vas caminando y tienes que tener cuidado porque de verdad que te puede caer un mango mientras estés caminando. Pero es impresionante. Todas las calles están así como que parece una alfombra de mango. En cambio en España no es una fruta que se pueda conseguir como acá tirada en el piso. Literalmente. Y así como pasa también con el mango, creo que pasa también con otras frutas, por ejemplo con la parchita, que aquí le llaman... Yo les dije que iba a pasar con las frutas. En otros países de la región se conoce como maracuyá. Ok, la número 4 es viajar. También le dicen diferente a la maracuyá. Es que en Dominicana le dicen chinola y ahora resulta que también en Paraguay le dicen diferente. Se me va a complicar un día de estos, voy a confundir todo. Algo nos estábamos dando cuenta David y yo conversando cuando estábamos preparando este video, y es que notábamos
que allá en España, aunque los pasajes son baratísimos más bien, porque te puede costar $30 viajar de un país a otro, o sea, es una locura lo barato que son. La gente no suele viajar demasiado, como de repente viajan aquí, a pesar de que de repente viaje para Brasil o para Argentina o para cualquier otro país vecino, no son para nada económicos comparado con España. Igual aquí la gente viaja demasiado Sí, a Brasil sobre todo. Yo le digo a David, pero si yo viviera en España, o sea, si nosotros viviéramos en España, tú sabes, o sea, ya yo me hubiese conocido toda Europa, pero literalmente toda Europa. Pero uno no sabe al final si es que cuando tú ya vives allá, eso puede representar realmente un lujo. Comprar una vivienda en la capital. Esto lo ponemos también acá porque sabemos que en España esto sí es un lujo a la hora que, imagínense, comprar una vivienda. No solo un lujo, es un reto casi. Porque conozco de historias de personas que en España han intentado comprar casas, pero ni siquiera es como que no les alcance. Puede ser que tengan el plan para poder pagarlo, pero es bien difícil encontrar casas a la venta porque pues por lo visto está sobrepoblado por ahí. A diferencia de Paraguay, que seguramente sí puedes encontrar. En Madrid. Y más con las nuevas construcciones que se están haciendo de las nuevas colonias un poquito más lujosas que están muy bonitas. Vamos a poner. Sí, hiper caro. Incomprable. Exacto. Pero acá en Asunción, como ahorita hay un boom inmobiliario, para nadie tampoco es un secreto esto, ahorita hay muchas inversiones que están viniendo de afuera, hay muchísima oferta, las cuales dan muchas promociones y los precios son muy bajos en comparación a España. Servicio doméstico o servicio de limpieza, una persona que vaya a tu casa, te limpie, o sea, eso es un poco más accesible aquí, definitivamente mucho más accesible. Sabemos que, y esto lo digo por experiencia propia, ahí sí no tengo ni idea aquí. Jamás en mi vida he tenido servicio doméstico en mi casa. Para mí eso sí es de ricos. Y referente al tema de las casas, ¿ustedes tienen algún plan o han visto que hay precios económicos en la compra de casas? Nada más me da curiosidad saber si ustedes están diciendo así como que, sí, yo tengo pensado comprar una casa o quiero ver si me meto a una deuda por comprar una. Por mera curiosidad nada más, si ustedes lo quieren comentar. El servicio, o sea, lo que te cuesta una persona o lo que te pagan por limpiar una vivienda en España es bastante bueno en comparación a Paraguay. Así que es mucho más accesible o es mucho más fácil pagar este servicio acá en el país que obviamente poder pagar ese servicio allá en España. Exactamente. Acceso a piscinas o a piletas, como lo llaman acá. Bueno, acá realmente para uno ir a una piscina lo puede conseguir cualquier lado. Cualquier edificio hoy en día tiene una piscina o en el techo, en el rooftop, en la terraza, o lo tienen abajo en un área común. Acá en Paraguay la piscina realmente es algo, vamos a decir que común, es más que todo por el calor que hace acá en el país. Si tú no tienes, puedes tener un amigo que tiene piscina y puedes irte a su casa a bañarte en una piscina. Eso me pasó en uno de los videos anteriores que dije que yo, ¿cómo es que los paraguayos tenían para comprarse una piscina? Algunos me dijeron, cuando no tenés piscina construida en tu casa, pues la mayoría tiene de esas que se arman, porque el calor sí da para tener piscina en tu casa. Infinidad de sitios donde puedes ir fácilmente a alquilar y disfrutar de una piscina. Ok, la siguiente es el tema de los centros de belleza. Obviamente en ambos países hay centros de belleza, peluquería, spa y todo este tipo de cosas. Pero acá, esto es una cosa de Latinoamérica en general, pero acá en Paraguay también, pues es muy fácil y muy barato. Ok, en este punto tiene algo que ver cuando hablamos del tema de lo de las frutas, ¿ok? Y es lo de la comida orgánica. Acá en Paraguay no tienes ese porque problema ahí se siembra. Realmente lo que llega al supermercado, lo que llega al abasto es totalmente fresco. Ok, no tenemos ese problema. En cambio en España, en Europa, algunos son importados, otros tienen que conservarlos para mantenerlos frescos, son tratados para que se puedan mantener con el tiempo. Entonces, bueno, esa es la diferencia, que acá tú vas a tener un producto 100% orgánico. Ok, la siguiente es el tema de la odontología y la ortodoncia, señores. Yo me voy de Venezuela a España. La verdad es que ahí sí les debo la información, no sé qué tan costoso es aquí. Gracias a Dios no he tenido problemas con mis dientes. Tampoco son los más rectos del mundo, pero pues ahí están bien. Pero creo yo que sí es algo costoso aquí. No sé cómo es en Paraguay. Y yo intento continuar mi tratamiento de ortodoncia en España. Pero ¿qué pasa? Era súper caro. O sea, para mí era realmente impagable ni que yo me consiguiera un trabajo
yo iba a poder pagar ese tratamiento porque la verdad era súper, súper costoso. Era algo bastante caro. Realmente tú hacerte un tratamiento de ortodoncia en España es literalmente un lujo. En cambio acá es como que, ok, me quiero enderezar mis dientes y me lo voy a enderezar porque me alcanza de mi trabajo guardar un poquito para hacerme no solo el tema de ortodoncia, sino que también la odontología, el tema de, no sé, hacerte una limpieza, curarte una caries, un tratamiento de conducto. Bueno, otra cosa es el agua del grifo, ¿ok? Acá tenemos la dicha de que yo puedo agarrar mi vaso, servirme agua del chorro, del grifo y tomármela directamente. Es decir, acá el agua en Paraguay es potable. Okay, hay gente que, bueno, paga su servicio del botellón. ¿En serio? Aquí sí, ¿no? Aquí te tomas agua del chorro y probablemente en una semana estés en el hospital. Si vienen a Guatemala, yo no les recomiendo que tomen agua del chorro. De agua, por precaución. Entonces, pero realmente nosotros, miren, desde que llegamos acá a Paraguay tomando agua del grifo y gracias a Dios no ha pasado nada, no hemos sufrido nada, no hemos mudado de sitio, así que nosotros nunca hemos comprado servicios de agua potable. Ok, el último punto es tener una empresa. Sabemos que este tema en cuanto a España, los impuestos son altísimos y sabemos que eso se devora a la empresa. Y en Paraguay los impuestos son un beneficio que les dan a los emprendedores. Son una barbaridad y realmente casi que trabajas para simplemente pagar los impuestos. Una locura. Entonces, a diferencia de acá, realmente crear una empresa primero es sencillo, o sea, no es tanto el proceso, okay, y los impuestos son muy bajos acá en Paraguay. No solo con el tema de crear una empresa, sino que también si te quieres hacer autónomo en Paraguay, o sea, crear un RUC personal, también el proceso es bastante sencillo, puedes facturar desde el mismo sistema Marangatú, o sea, la verdad es que sí, y como dice Abby, el tema de los impuestos que en comparación a España, pues definitivamente allá es un lujo, puede resultar un lujo ser autónomo o tener una empresa a diferencia de acá. Muy interesante, la verdad es que algunos temas quizás algunos ya lo sabíamos, pero siempre es bueno ver la experiencia de las personas que llevan tiempo viviendo ahí. Sobre todo cuando ya han vivido en otros lugares o por lo menos tienen conocimiento de cómo es por ahí. Ya saben que para finalizar hacemos nuestra sección llamada los comentarios del final del video. No sé cómo le llamo, la verdad. Cada vez le digo diferente en cada video. Aquí van apareciendo otros comentarios mientras va avanzando esta sección. Si quieren aparecer por aquí, lo único que tienen que hacer es comentar en cualquiera de los videos y aquí van saliendo poco a poco. De repente en uno de esos te toca salir por ahí. El comentario que vamos a leer dice lo siguiente: Ñamungarú es como decir vamos a comer, pero en el sentido de compartir un mismo pensamiento o acción. Por eso el gesto de los dedos. Muy bien, ese comentario me lo hicieron en el video que se llama Cosas extrañas de paraguayos. Un video que le ha ido bastante bien en cuanto a visitas y comentarios. Así que agradezco a esta persona que hizo este comentario por la información. Espero haberlo pronunciado bien y no haber dicho algo mal. Pero muchísimas gracias por ese comentario y también a los comentarios que van saliendo por aquí. Si quieren aparecer por aquí, como les digo, lo único que tienen que hacer es comentar y ya. Si no saben qué comentar, comenten algo como la parte final del video es la más interesante para que la gente llegue hasta el final. Eso me ayuda a mí y también ustedes de repente aparecen en un video futuro. Les dejo por aquí mis redes sociales también en la descripción si me quieren apoyar por allá. Ya saben, si me quieren enviar alguna recomendación para reaccionar en un futuro, ahí está el canal de Telegram también en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.